En esta ocasión contamos con la presencia de Joaquín Marsal Ferreira de Andrade, quien es una de las personas que ha venido trabajando en el Brasil desde hace más de 40 años. Su trabajo en la conservación de la fotografía tiene su sede en la Biblioteca Nacional, en la División de Iconografía. Joaquín, además de ser diseñador y fotógrafo, es doctor en historia por la Universidad Fluminense y también tiene una maestría en diseño. Comparte sus actividades profesionales en la docencia, la investigación, la curaduría y la producción de diferentes libros que ha venido publicando desde su incursión en el campo de las imágenes. Hay que sumarle su curaduría de diversas exposiciones, sobre todo una, la de la colección de Don Pedro II, la colección del siglo XIX, en el periodo histórico en el cual se ha especializado y ha incursionado en temas muy interesantes como la guerra con el Paraguay, pero todo eso conlleva un rescate, un estudio, una relectura de la imagen fotográfica. Por otro lado, tiene importantes publicaciones que tienen que ver con los acervos fotográficos, como es su contribución con el prólogo al libro de Río desde el cielo, que es pues una publicación del Museo Aeroespacial. Y esa publicación tiene como punto de partida la revisitación del archivo de fotografía aérea que se hizo en Río de Janeiro. Por lo menos este libro se refiere a Río, a una ciudad, pero bueno, esos archivos de fotografía aérea pues son fototecas de características muy especiales, en muchos sentidos. Ya iremos posiblemente en el transcurso de esta plática revelando algunas de estas características y propiedades tan interesantes. Pero una de las cuestiones que a mí siempre me ha parecido muy importante resaltar en la labor de Joaquín es que es un entretejedor de tecnologías. Es como un tejedor de tecnologías. Hay tejedores de sueños, hay tejedores de ilusiones, pues Joaquín entreteje tecnologías. Siempre ha estado, yo creo que es una característica de su personalidad, ¿no? O su destino, interesado en las tecnologías. Todos los que nos dedicamos a la conservación de la fotografía, pues hay periodos en que investigamos la tecnología del daguerrotipo, después la de la fotomecánica, y la fotomecánica nos lleva a la impresión mecánica del grabado, de sus diferentes técnicas, y siempre estamos en ese especie de ir y venir como si estuviéramos en un telar, ¿no? Hilando, ¿no? Y formando, construyendo una tela. Así que me da mucho gusto recibir en esta ocasión, en este programa para el Encuentro Internacional de Investigación y Conservación, a Joaquín. Y recordar que en alguna ocasión coincidimos en un encuentro en Inglaterra eh, con dos grandes conservadores ingleses, los señores Moore, y estuvimos en Windermere. Y creo que nos divertimos mucho porque, y además, el único latinoamericano que se paró enfrente de todos estos conservadores y especialistas
europeos y ingleses, ahí estaba Joaquín diciendo lo que había hecho, ¿no? Y yo creo que eso fue como una especie de reconquista, ¿no? Sí, una respuesta muy interesante, el trabajo. Desde ahí hemos cultivado una amistad, y no solamente personal, sino institucional, con el Centro de Fotografía, con Daniel, con el equipo del Centro de Fotografía. Así que después de darte la bienvenida a nombre del Centro de Fotografía de Montevideo, pues estamos listos para la primera pregunta. Usted quisiera saber, Joaquín, eh, eh, ¿qué lugar ocupa o qué lugar ha ocupado el archivo fotográfico en tus investigaciones, en tu vida profesional? Fernando, muchas gracias por la presentación de mi persona, de mi trabajo. Quién sabe en una otra oportunidad yo podré hablar 5 minutos de usted, ¿eh? Y de tus realizaciones también. Es un placer estar aquí. Y yo pido disculpas por mi portuñola. Yo sé que hablo una mezcla de lengua, pero pienso que es posible de me hacer comprendido. Entonces, uh, usted me preguntó acerca del papel de los archivos en mi trabajo, ¿no es esto? Bueno, pienso que los archivos están en el principio y son la base de todos mis sueños desde la juventud, de todo esto que yo realicé. Yo he nacido en una biblioteca y en un archivo, porque mi padre era un intelectual y tenía una gran biblioteca, un gran archivo en nuestra residencia, en nuestra casa. Entonces, yo he nacido en medio de todo esto y mi padre, que era un investigador, también hablaba de archivos todo el tiempo y él mismo fue el jefe de los archivos del Correio da Manhã, que fue el más grande periódico de Brasil por un tiempo. Entonces, yo he aprendido el valor de los archivos. Yo he aprendido a comprender los archivos como la base para los estudios, para mis estudios en el campo de la memoria y de la historia, desde una edad muy tenra, desde muy joven. Eh, Cuando, después de muchas otras realizaciones, fue a trabajar en la Biblioteca Nacional, hizo mi descoberta personal de la colección de fotografías del emperador Don Pedro II, que ya estaba por 100 años sin cualquier estudio profundo. La mayor parte de las colecciones no estaba ni catalogada ni accesible al público. Yo me interesé muchísimo por esto y pienso que yo y usted tuvimos la suerte de pertenecer, es esto, pertenecer a la generación que es un poco pretencioso, pero que refundó este campo en el mundo. Nosotros somos parte de una generación, hay una generación antes de la nuestra, pero que empezó y hizo los primeros movimientos, pero nuestra generación, yo pienso, si ponemos una margen de 10, 15, 20 años para determinar esta generación, nosotros hacemos parte de un grupo que empezó a trabajar en los años 70 y nosotros en los 80, yo diría, y que refundó este campo, que creó, que materializó, tornó, hizo realidad la posibilidad de acceder a los archivos de imagen, los archivos fotográficos, y utilizarlos como fuente primaria para escribir o reescribir más una vez, como siempre se hará, siempre se hizo y siempre se hará, reescribir más una vez la historia en muchos de los campos, de la historia social, de la historia mismo de las ciencias, de la historia de muchísimos campos.
a partir de estes arquivos antes generados e que estavam guardados, né? Então, volviendo a tu pregunta, los archivos están en el centro de todo, porque las personas se fueron. Y como nuestro campo es el campo de la imagen, hay mucha cosa que no fue registrada, registrada, ¿es así que se dice? No hay registros. Si queremos saber cómo se hacía un colotipo, que es un proceso de reproducción fotomecánica, si leemos todo lo que fue publicado, que es muy poco, no dice mucho. Entonces, tenemos que acceder a las imágenes, los colotipos que fueron hechos por múltiples personas en múltiples lugares, y dialogar con las imágenes, ellas mismas, para intentar extraer información de la tecnología y también, claro, de los que dicen, porque son aquellas las imágenes que fueron seleccionadas para serem hechas, distribuídas, etc. Entonces, para hacer todo esto, tenemos que tener acceso. Para tener acceso hay que tener archivos. Y este fue nuestro desafío de nuestras generaciones, crear las condiciones para poder acceder a estos archivos, dialogar con estas imágenes y contribuir para escrever uma vez mais muitas histórias. Penso que é isto. Não sei se respondi. Bueno, yo quisiera traer a colación, tú inicias tu prólogo de ciudades de la ciudad de Río desde el cielo con una ficción muy interesante porque dice, si los tripulantes de la fragata francesa que llegó a sondear la bahía de Guanabara hubieran tenido un globo aerostático de aire caliente y hubieran tenido una fotografía, una cámara fotográfica, hubiéramos sabido exactamente qué hubieran visto o qué vieron, ¿no? Y después de un párrafo, entonces dices, ahora la no ficción. Eso es muy interesante porque no tenemos pues un registro de muchas cosas antes de la fotografía. Si el grabado de memoria, el grabado que viene de un esquema, de un boceto, de un dibujo, pues no tenía la inmediatez que tuvo la fotografía, ¿no? que es una de las tecnologías que mejor registran la realidad, ¿no? Bueno, yo creo que has respondido muy bien, lo cual me permite a mí decir o preguntarte en qué medida la preservación de este patrimonio fotográfico garantiza el futuro de pasados posibles. Que esto es un poco una provocación, ¿no? Sí, claro. Sí, penso que la preservación de estos fondos garantiza mucho, pero cuánto exactamente no podemos lo decir porque la manera mismo de leer las imágenes y de interpretarlas va cambiando en la medida en que nuestra percepción, nuestra experiencia de vida va cambiando también. Ahora, hay una cosa que penso que é muito importante. Para fazer uma preservação adequada, é absolutamente necessário identificar ou intentar de identificar as imagens, né? E para identificá-las, há que investigar o contexto, não apenas as imagens que se preserva, pero o contexto em que foram hechas y lo que posiblemente nos muestran. Entonces, esto ya es un enorme trabajo de investigación solo para ponerlas
a la disposición del público. Entonces, esto hecho, el público de investigadores viene y las utiliza para hacer sus propias investigaciones, en las cuales esta investigación preliminar para investigarlas fue esencial. Pero en esta investigación posterior de los investigadores que exceden los archivos, estas imágenes pueden como que tomar otros rumos, ¿eh? La historia que podemos escribir con estas imágenes puede ser una otra cosa que no era exactamente imaginada por aquellos que las catalogaron, las identificaron y hicieron un primer trabajo de pesquisa. Assim avançamos e assim eu vejo estes futuros possíveis da imagem. Então, quando trabalhamos com ciência da conservação, pero também com as ciências da história social e das outras histórias, solo para catalogá-las, organizá-las, preservá-las e pô-las à disposição, né? Estamos dando um primeiro passo. Pero lo que se pasará después, cuando están accesibles, y los investigadores virán las demandarlas y las utilizarlas, esto es para el futuro, ¿eh? Y si miramos hoy lo que los historiadores han hecho ya con ciertas imágenes del pasado, si vemos, si constatamos cómo fueran utilizados en el pasado de una manera tan ingenua, tan superficial, y lo que ya se extrae hoy de estas mismas imágenes, de estas mismas fuentes primarias, y si pensamos al futuro, Fernando, es una buena pregunta que yo no puedo responder, pero estoy cierto que si preservamos estos tesoros, este patrimonio, muchas otras historias serán escritas en el futuro, porque la escrita de la historia es un proceso que no cierra, ¿eh? Claro, hoy estamos en este impasse del digital, de la inteligencia artificial, de la manipulación, pero siempre ha existido la manipulación, etc. Entonces, estamos en un momento muy delicado y de mucha, pero pienso que esto va a pasar también y vamos a continuar y muchas otras historias serán escritas en el futuro. Es esto, no sé si respondí. Sí, yo quisiera insistir en que no solamente se aplica tu reflexión a lo que está en los archivos viviendo, sino a la práctica fotográfica, es decir, que a la fotografía del presente, ¿no? La fotografía del presente que no ha llegado todavía a los archivos, que circula en otra capa de tránsito, ¿verdad? En una especie como de periférico, ¿no? Es decir, como tú dices, el archivo está en el centro, pero la práctica fotográfica está girando muchísimo más intensamente. Fernando, penso que estamos viviendo un momento muy rico si consideramos el campo de la producción de fotografías. Hay toda una discusión en el campo profesional que todo se espalhou, que todo el mundo hace fotografías, que no hay control, que no hay criterio, y mucha gente reclamando y bla, bla, bla. Pero para mí es increíble que si antes cualquier persona letrada podía escribir, hoy cualquier persona fotográficamente letrada puede hacer imágenes increíbles con su celular, ¿eh? Entonces, todo mundo está produciendo imágenes y hay aspectos increíbles, yo pienso. Belíssimo, é muito interessante o que se passa hoje. E estamos preocupados, perdão, porque só vamos preservar muito pouquito de esto, ¿eh? La maior parte vai se perder,
pero no importa, estamos construyendo archivos de nuestro tiempo con características absolutamente nuevas, inéditas, originales. Nosotros sabemos que tenemos que avanzar en el campo de la preservación digital y educar las personas y crear las oportunidades dentro de una tecnología tan cara, tan custosa, tan difícil de preservar algo, claro, no podemos perder, pero hay mucha cosa por vir, yo pienso. Estamos en un momento palpitante, muy interesante, muy rico. Muy bien. Bueno, ya tú mencionaste un núcleo del ejercicio que implica la gestión de los procesos de patrimonio fotográfico. Estos que están determinados por las tareas binarias de investigación para la documentación y documentación para la investigación. ¿Sí? Tú dijiste, hay una investigación preliminar que cae en el conservador, en el catalogador, digamos, en quienes atienden el archivo, el patrimonio fotográfico. Y creo que eso es exactamente lo que en este encuentro queremos resaltar, ¿no? Tú lo has dicho muy bien, el público, el investigador que va a tener acceso público a los archivos, va a contar otras historias, ¿sí? Va a hacer otras contextualizaciones o recontextualizaciones. Y eso me lleva a una de tus tareas que has desempeñado últimamente, que es la biblioteca digital, el proyecto de llevar todo lo analógico a una plataforma de acceso y que se vincula con otras plataformas para contar muchas más historias, ¿no? Entonces, pues me gustaría que tú me contaras cómo fue ese tránsito del encuentro de estas dos plataformas, que en algún momento pues fue como un encuentro de trenes, ¿no? Sí, 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 interesante esta. Entonces, yo pienso que la razón por la cual todo este mi trabajo, esta mi trayectoria llegó a un buen resultado, se da primeramente porque yo fui capaz de trabajar en equipo. Yo siempre digo que tengo un ego muy grande, que soy muy orgulloso, pero yo sé que solo yo no hago nada. Entonces, pienso que siempre subo dividir los, ¿cómo se dice? Los logros, las victorias con los otros, firmar junto textos, trabajos, dividir, decir, no, yo voy ahora, no, usted va ahora, no, vamos juntos. Trabalhar com outras instituições, trabalhar com colegas de outros países. Sempre hicimos isto muito bem. E isto é base, trabalhar em conjunto, dividir, saber fazer isto. Pero também eu sou orgulhoso e hablo muito, defendo nossas ideias. Então, eu me perdi, Fernando. Perdão, você me perguntou. Estava haciendo uma introdução e me perdi. Bueno, yo te voy a reformular la pregunta. Nada más te digo, ¿cómo fue este encuentro de las plataformas? Ah, sim, sim, sim. Então, uma razão, como eu dizia, reconozco sempre um trabalho onde cambiamos muito. Eu aprendo, eu ensino, pero o facto de que eu tenho um interesse muito grande por la história social e sempre me agradou escrever. E a razão de sempre haver gostado de ensinar. E quando ensinamos, aprendemos, porque exercitamos as ideias. E este hábito de todos os semestres repetir as mesmas classes, em tentar de dizer coisas novas,
e as perguntas que são hechas e que não sabemos responder e que vamos... Todo isso também me ajudou muito. E, por outro lado, eu também sempre fui fascinado por la fotografia, por las tecnologias. Então, não foi difícil para mim penetrar las ciencias de la conservación de la fotografía. Entonces, en este punto, yo me sentí un poco privilegiado, porque siempre conseguí dominar un poquito las humanidades, la historia social, pero también las ciencias, la fotografía, las tecnologías, y yo sabía trabajar con las personas. En el servicio público es muy difícil. Tienes que hacer política y diplomacia todo el tiempo. Y tienes que saber ganar y perder, tomar y ceder, tolerar. Es un ejercicio. Y siempre como se dice, lo platiqué, yo no sé cómo se dice en español, practiqué. Esta práctica fue constante. Entonces, el conjunto de estos aspectos me permitió avançar e trabalhar e continuar hasta las tecnologias digitales. E se usted te recuerdas, quando estávamos em Windermere, en el primer encuentro mundial de la fotografía de los Moors en Windermere, había los japoneses hablando de procesos de impresión digital, había ciertas nuevas tecnologías de Kodak que ya eran utilizadas en Australia. Yo no sé si te recuerdas, nuestros colegas de diferentes continentes estaban allá presentando las novedades, y yo via todo esto, yo miraba y yo pensaba, para nosotros en Brasil, en tercer mundo, con muchas dificultades financieras, hay que estudiar todo, comprender todo, acompanhar, pero tenemos que avançar com mais vagar. Vamos centrar em la investigação, em la catalogação, la organização, em la reprodução analógica e ver o que se passa. E em la década seguinte, em los anos 90, eu empecé a dedicar mais tempo a isto, porque em la Biblioteca Nacional se discutia, temos que adentrar o mundo digital, essa hora ou não será jamais. E eu recebi mais esta incumbência de viajar, e eu ganhei becas para viajar, estudar nos Estados Unidos, estas questões da biblioteca digitales e da reprodução digital de los documentos. E isto me fascinou mais uma vez, como toda a tecnologia me fascinara. E tive o apoio de los colegas na biblioteca, de los diretores. E por causa de todo isto é que tivemos sucesso de fundar a Biblioteca Nacional Digital em 2006. Hicimos um projeto de um grande laboratório digital que eu ajudei, pero depois Ângela Bittencourt se tornou a coordenadora. Eu sempre colaborei, pero eu continuei em outros campos da Biblioteca Nacional, pero sempre colaborando. E agora, ao fim de minha carreira, antes de me jubilar da biblioteca, quando Ângela Bittencourt se foi, eu coordenei por alguns anos, por 3 anos, e foi durante a pandemia desafio muito grande, inclusive político em Brasil, momento político muito difícil, e momento quando a biblioteca digital foi essencial, e me gostou muito a experiência. E terminando, hoje, quando eu miro a biblioteca digital de Brasil, eu penso que estamos evoluindo muito bem para um país como o Brasil, de dimensões continentales. A biblioteca tem mais de 200 anos de história, foi fundada em 1810. Então, são 213 anos da Biblioteca Nacional do Brasil. E é a primeira vez que os documentos são verdadeiramente acessíveis. Não é mais a Biblioteca Nacional de Rio de Janeiro. Empieza a ser uma Biblioteca Nacional de Brasil, porque há programas, por exemplo, do Ministério da Educação, com as professoras de escolas em Bahia, em Amazônia,
que preparam clases para seus alunos utilizando o contenido de todo esto que está na biblioteca digital. Eu vejo isto. Então, algo se passa, algo está se cambiando para melhor. É esta revolução digital, né? Pero del libro, sempre el libro, en centro de tudo. Y bueno, respondí, no sé. Sí, sí, sí. Sí, bueno, a mí me gustaría que tú un poco platicaras cómo es este proyecto en el que ustedes entraron como socios de Brasileira Fotográfica. Sí, es un portal, es así que se dice, un portal que fue construido por Fundación Biblioteca Nacional de Brasil con Instituto Moreira Salles, que es un instituto de un banco que es muy rico y que tomó la decisión desde su fundación de constituir un archivo fotográfico para preservar colecciones de la, porque teníamos una situación de dificultad. Muchas veces los fotógrafos se quedan viejitos o mueren y las colecciones no tenían un destino y la Biblioteca Nacional no tiene condiciones de abrazar todo esto. Entonces, el instituto como que ocupó este espacio. Hoy ya es la principal referencia de Brasil en fotografía moderna y contemporánea. Son los que adquieren más y más y más de fotógrafos muy importantes y hacen mucho, invierten mucha plata en esto. Entonces, nos juntamos y creamos este portal que está residente en el Data Center de la Biblioteca Nacional de Brasil, en un espacio público digital. Pero es una iniciativa conjunta y las despesas también son divididas. Entonces somos socios en un portal. ¿Cuál es la propuesta? Prover documentos fotográficos que contribuyan para las nuevas escritas de la historia de la fotografía y de la historia social de Brasil, y que ayuden a enseñar, a divulgar la historia de este país. Empezamos a invitar instituciones. Hoy hay 11 o 12 instituciones y hay varias instituciones se preparando para entrar. Y queremos tener instituciones de todo el país y también de fuera. Hay una biblioteca alemana que ya está y porque tiene colecciones importantes de fotografía brasileña. Y estamos hablando con Getty Foundation de California. Tengo un sueño de invitar a la Biblioteca Nacional de Francia. Entonces, así vamos. Solo fotografía de Brasil. Y hay un blog y todas las semanas hacemos una publicación, 4 publicaciones por mes. Hoy publicamos en homenaje al Día del Reportero de periódico, relembrando un artículo acerca de las orígenes del uso de la fotografía en el periodismo en Brasil. Pero todas las semanas hay una publicación. Todo se queda allá. Las imágenes están en un repositorio, es posible hacer un download. Hay una ferramenta de Zoom para ampliarlas sin perder resolución. Y tenemos una cantidad de accesos absurdamente grande. Y los profesores, los maestros siempre nos agradecen, que es una herramienta muy importante para la investigación y para la educación. Y va muy bien. Tenemos dificultades, pero estamos ya hace 15 años que esto existe, esta iniciativa, y continúa y va muy bien. Brasiliana Fotográfica. En la web, solo poner a Brasiliana Fotográfica y va a encontrar. Muy bien, eso me lleva a pensar en algo que yo estoy totalmente, pues, empecinado tercamente en insistir. Las grandes agencias de la memoria, los archivos nacionales, las bibliotecas nacionales, inclusive algunas otras instituciones, algunos otros agentes de la memoria, ¿no? Como se dice ahora, ¿no? Para referirse a los repositorios, concentran muchas colecciones, muchos fondos,
pero no los asoman al exterior, no los exteriorizan. Yo creo que desde los años 80, como tú mencionabas al principio, crecimos profesionalmente con dos esquemas, o con un esquema conceptual con dos conceptos: preservación y acceso. Y cuando nosotros veíamos las tareas de preservación, que es el control físico, el control intelectual, el almacenaje, decíamos, pues ya se nos olvida, ya no vamos a llegar al acceso. Tú y yo hicimos muchísimos contactos, bueno, negativos, los imprimimos por contacto, para incorporarlos a fichas catalográficas, o hicimos muchas duplicaciones en material analógico, en película de duplicación directa. Pasamos mucho tiempo en el cuarto oscuro, no porque nosotros teníamos que hacerlo, sino porque tú tuviste que aprender y tú tuviste que enseñar a que alguien más lo hiciera. La reprografía no era colocar el negativo o la impresión o la carte de visite sobre el escáner, era tener un estante copiado, y utilizar una serie de tecnología y caracterizar una serie de procesos fotoquímicos para obtener un facsimilar que nos sirviera de preservación. O tomábamos una placa flexible de diapositiva Sectacrom 64T y nos convertíamos en los mejores clientes de los laboratorios que procesaban el proceso E6, ¿no? Y era así como llegar a acceso. Sí, trabajamos para ello, pero no tuvimos tan a la mano, como ahora lo tenemos, las diferentes herramientas para asomar las colecciones. ¿Tú crees, esa es la última pregunta, que ahora más que nunca necesitamos más atención al patrimonio fotográfico que antes, o con estas nuevas tecnologías necesitamos ensanchar, alargar nuestros recursos humanos y económicos para satisfacer a tiempo la preservación digital, atender la selección de todo lo que se va a quedar en el data center, o lo que vamos a descartar? ¿O es una pregunta sin respuesta? Yo no sé si comprendí exactamente lo que me pregunta, pero tengo algo a decir, entonces voy a decir, si no es esto, me pregunta de nuevo. Fernando, hay una cosa que me preocupa. Cuando yo observo todo el patrimonio fotográfico que ya está ahí, por ejemplo, el año pasado fui invitado para hacer un trabajo en el acervo, con las colecciones de fotografía de Light, la antigua Light Power Company. Es una compañía canadiense que se estableció en São Paulo y Rio de Janeiro, y que es responsable por la modernización en São Paulo y Rio. En Rio, Light fue responsable desde 1906 por todo el transporte público, como se dice, bondes, ferrocarriles, bondes. Trolebuses. Sí, todo, la electricidad, las plantas de producción de energía eléctrica, la fabricación y distribución del gas, la telefonía, todo era Light. ¿Imaginas? En los años 1910, 1920, 1930, hasta el Estado Nuevo de Getúlio Vargas, que empezó a cuestionar este modelo,
era um monopólio de Light, e utilizavam a fotografia com maestria. Las fototécnicas periciales de los ingenieros, de los problemas de metalurgia, los accidentes, bla, 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 la electricidad. E também contratavam Malta, o famoso fotógrafo, que ia em las calles fotografar todo lo que se passava com Light, com as obras. Então, tienes um increíble acervo. E este ano eu estou trabalhando com este acervo. Então, é um exemplo, Es una colección muy bien preservada, muy famosa, siempre todo el mundo quiere acceder, pero yo pude accederla en profundidad. Me quedé 6 meses mirando todas las imágenes, pero no hay un instrumento para investigar, no hay una base de datos, no hay una indexación, no hay nada. Aí las fotos muy bien preservadas, é uma listagem em Excel muito incompleta, e penso que isto se passa em muitíssimos lugares. Há muitas coleções de fotos que já estão preservadas, pero o acesso é muito difícil, e não há tecnologia digital de reconhecimento de imagem, blá, 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 que aún haga este trabalho, que solo um historiador puede hacer, un investigador de imágenes con conciencia y que conoce los contextos y todo, puede extraer estas informaciones y organizarlas y hacer la indexación. Y esto es el más caro siempre. La mayoría de los proyectos de conservación nunca hace esto, porque esto es muy caro y muy demorado. Entonces, siempre es así, la conservación, la digitalización, el almacenamiento, la guarda, la climatización. Claro, todo es tan importante cuanto, pero el tratamiento de la información contenida en las imágenes siempre se queda para después y nunca se hace. Y esto me preocupa mucho, Fernando. Penso que esta parte no está aún bien resolvida. Penso que avançamos muito mais no campo da ciência da conservação. Se pensamos a Jim Riley, o IPI, Image Permanence Institute, todas as, né? E todo mundo, como você, que passou por Rochester, que foi ao mundo investigando, assim, muito se ha hecho. Pero la parte de catalogação, indexação, identificação em los arquivos aún não é satisfatória. Necessitamos de invertir mais recursos, de mirar com mais atenção esta parte, porque senão vamos a perder muita coisa por desconhecimento e impossibilidade de acceder. É isto, não sei se é isto que queria escuchar. Sí, está muy bien contestada. Esto me preocupa. Y la última pregunta, que creo que debe ser una pregunta más de tu futuro inmediato. Estás investigando a los italianos. Cuéntanos. Sí, yo, Livia Raponi, que hoy es la directora del Instituto Italiano de Cultura aquí en Río, hicimos un proyecto encomendado por la Embajada de Italia en Brasil el año pasado. Producimos un libro y una exposición que fueron los presentes del gobierno italiano a Brasil por ocasión del bicentenario de la independencia de Brasil. Y fue un trabajo hecho en poco tiempo, pero muy interesante. Intentamos de hacer, hicimos un libro publicado por la editora de UNESP, Universidad Estadual Paulista, que es una gran universidad del estado de São Paulo, con una gran editora que produce muchísimo, y se llama Italianos Detrás da Câmera. Y escogemos fotógrafos del sur al norte, nordeste, centro-oeste, todas las 5 regiones del país, en el siglo XIX. ¿Quién fueron los primeros italianos que vinieron a Brasil, ya como fotógrafos o tendo aprendido el oficio en Brasil, pero que se dedicaron a la producción de imágenes fotográficas, que ganaron la vida haciendo
o solamente fotografías, o también fotografía, porque había los fotógrafos dentista, los fotógrafos dibujador, los fotógrafos... É muito interessante, as histórias são muito interessantes. Então, en este livro temos 9 fotógrafos de las 5 regiões. E eu he escrito os textos de los fotógrafos, pero também com imágenes que já existiam em instituições de Brasil. Este livro é uma prova de que o trabalho liderado por Solange Zúñiga em Funarte em los anos 80 ha donado muitos frutos importantes, porque hoy hay en Brasil instituciones en todas las regiones que ya tienen las fotos organizadas, catalogadas, digitalizadas. Entonces, solo utilizamos archivos digitales que ya existían en instituciones del país. E eu escrevi os textos, e isso um texto introdutório. Lívia também escreveu invitamos Antônio Capelli, historiador da imigração da Universidade de Bolonha, em Itália, também escreveu texto, há 3 textos, e eu ha hecho uma provocação com os ingleses e os franceses, porque sempre escrevimos, reescrevimos ou recapitulamos, relembramos uma história de las orígenes de la fotografía que nos lleva siempre a Francia e Inglaterra. E eu me pergunto, ¿e Italia? ¿Dónde se queda? ¿Cómo se puede hablar de la historia, de las orígenes de la fotografía e no colocar Italia en su debido lugar, que pienso que no está? La historia de la fotografía no está bien escrita, en mi opinión, ni en Brasil. Provavelmente, o Uruguai está mais avançado, eu penso, porque começou mais tarde e tem as condições. Em México, Fernando pode dizer, em Brasil, temos que avançar muito. E a história mundial, internacional, está muito mal escrita. Avançamos muito. O livro organizado por Frisot, em Nouvelle Histoire de la Photo, é grande avanço. Pero... Caros amigos e colegas, há muito por hacer e temos que repensar a posição de los italianos. Esto está mal, en mi opinión. Muy bien, pues te agradecemos mucho, Joaquín, tus palabras, el tiempo que has dedicado a esta entrevista. Queremos dejar sentado perfectamente claro que los archivos fotográficos en este momento necesitan más atención en los aspectos de la catalogación, que es el análisis, la descripción, el contexto y la interpretación de las colecciones. Muchísimas gracias y pues estamos en esta línea y pues en comunicación para seguir nutriendo y de alguna manera reflexionando sobre investigación y conservación, que es el objeto de nuestro encuentro. Muchas gracias y muy buenas tardes.